Bienvenidos, el día de hoy trabajaremos con procesos isotérmicos. Un proceso isotérmico es definido como aquel proceso termodinámico en que la temperatura del sistema permanece constante durante todo el proceso. ¿Cuáles son sus características? La primera característica que nosotros tendremos es que el cambio de temperatura es constante. Representado como delta de T es igual a 0, implica que delta, que es cambio, y T, temperatura, expresa que el cambio de temperatura va a ser 0 y que delta de U significa o expresa cambio de temperatura interna o el cambio de energía interna, calor interno, será 0. La segunda característica, que el intercambio de calor tendremos que el calor recibido o el trabajo que se realiza sobre el sistema va a ser igual al calor que recibe el sistema. El trabajo realizado en un proceso isotérmico para un gas ideal, tenemos que delta de Q es igual a delta de V, es decir, que el calor va a ser igual al trabajo realizado y que el trabajo realizado está expresado por la fórmula N por R por T por logaritmo natural del cociente de volumen final entre volumen inicial, donde W es definido como trabajo realizado, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y tenemos dos valores para esa constante, donde el primer valor es 0.0821 litros por unidad de atmósfera sobre Kelvin por unidad de mol. Y el segundo valor de R, que es para energía, es de 8.314472 joules sobre mol por Kelvin. La T se define como temperatura, BF como volumen final y B0 o BO como volumen inicial. Para el análisis de este tema tenemos un problema. Una muestra de 2 moles de helio, inicialmente a 300 Kelvin y a 0.4 atmósferas, se comprime de manera isotérmica a 1.2 atmósferas. Determina el trabajo realizado sobre el gas y la energía transferida por calor. Recordando inicialmente, como esto es un proceso isotérmico, cabe recalcar que en este proceso no hay cambio de energía, se mantiene constante. Por tanto, para nuestro análisis, vamos a considerar de que en este ejercicio, en este problema, no se altera la energía de nuestro sistema. Pero, ¿qué podemos trabajar? Podemos determinar la presión y el volumen. Para ello vamos a tomar nota de los datos que conocemos. Dentro de los datos que conocemos la temperatura, que son 300 Kelvin. Conocemos la presión inicial, que es 0.4 unidades de atmósfera. Conocemos la presión final, que es 1.2 unidades de atmósfera. Como presión final tenemos 1.2 unidades de atmósfera. Necesitamos determinar el trabajo y la energía transferida por el calor. Si analizamos el problema, estamos hablando de gases, entonces trabajaremos con las leyes de los gases. Por tanto, vamos a necesitar para determinar el calor la fórmula que hemos trabajado anteriormente, que es el cambio de trabajo es igual a el número de moles por la constante de los gases por la temperatura por logaritmo natural del cociente del volumen final sobre el volumen inicial.
pero que cabe recalcar que para poder trabajar con esto necesitamos determinar nuestro volumen. Para ello vamos a aplicar la ley de Boyle. Que nos expresa que la presión 1 por el volumen 1 es proporcional a el producto de la presión 2 por el volumen 2. Por tanto, ya nosotros conocemos la presión 1 y conocemos la presión 2. Podemos trabajar con esto para determinar el volumen. Y necesitamos determinar el volumen de uno de los dos extremos. Para ello vamos a trabajar con la ley de un gas ideal. Donde tenemos que la ley del gas ideal, la presión por volumen será igual a el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Así que lo que queremos es un pequeño despeje donde volumen, es igual a número de moles por la constante por la temperatura entre la presión. Con ello podemos determinar las presiones. Muy bien, así que comenzamos con nuestro desarrollo. El volumen inicial a 0.4 unidades de atmósfera está definido como, por cierto, no se nos olvide aquí que como N son 2 unidades de atmósfera. Tenemos que 2 por la constante, que sería 0.0821 unidades de litro por atmósfera sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 300 Kelvin. Todo esto sobre 0.4 unidades de atmósfera. Vamos a resolver esto. Entonces multiplicaríamos 2 por 0.0821 por 300 entre 0.4 y nos da como resultado 123.15 litros. Ya nosotros conocemos nuestro volumen inicial. Vamos a calcular nuestro segundo volumen. Para ello vamos a hacer uso de la ley de Boyle, donde tenemos que el producto de la presión 1 y volumen 1 es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Por tanto, conocemos la presión 1, que son 0.4 unidades de atmósfera. Conocemos el volumen 1, que acabamos de determinarlo ahora, y conocemos el volumen 2, así que vamos a determinar, conocemos la presión 2, vamos a determinar el volumen 2. Haciendo un pequeño despeje, tenemos que el volumen 2 es igual a la presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Sustituimos y tenemos que 0.4 unidades de atmósfera por 123.15 litros entre 1.2 unidades de atmósfera será nuestro segundo volumen. 0.4 por 123.15 entre 1.2 y tenemos 41.05 litros. Esto es nuestro segundo volumen.
Ahora bien, podemos aplicar la fórmula para determinar el trabajo realizado. Por tanto, nuestro trabajo realizado, que aquí lo tenemos, sería 2 por la constante, que esta es para energía, que sería 8.314472 joules sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que son 300 Kelvin, por logaritmo natural del cociente de ambos volúmenes, que son 41.05 litros sobre 123.15 litros. Y esto nos dará como resultado negativo 5.480.63 joules. Y con esto terminamos nuestro problema.